la segunda manifestación de amor. Y este es el amor filial o el amor de amigos. Y esto es empezar a construir los muros de la casa. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 2. Qué hermoso es Dios que nos dio un manual de vida completo, que podemos encontrar aquí la solución de todo. Entonces, capítulo 2, versículos 20 al 22. ¿Estamos ahí? Dice ahí, Pablo diciéndole a los hermanos de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué palabras tan profundas! Cuando nosotros ponemos a Cristo como fundamento y empezamos a edificar nuestro matrimonio con Cristo, estamos haciendo un trabajo junto con Él. Y esto en beneficio de nosotros mismos. ¿Sí? Él va en los muros que vamos construyendo. ¿Y para qué sirve un muro? ¿Para qué ponemos paredes en nuestras casas? Para resguardar de lo que hay en el mundo, ¿sí? Y en nuestro matrimonio tenemos que resguardarnos también uno al otro, pero lo tenemos que hacer en conjunto, como amigos. Es un amor de amigos, un amor filial, ¿sí? Y qué importante es que nosotros mantengamos la amistad como esposos. A lo mejor fuimos amigos antes de casarnos. Y luego, no sé, aquí se dice novios, ¿sí? Cuando anduvimos de novios, no, éramos uña y mugre, ¿sí? Amiguísimos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando ya se casa uno? ¿Qué le pasa a esa amistad? Se va deteriorando. Nos vamos alejando. Y como los niños luego dicen, cuando ya no quieren tener amistad como con los niños, allá dicen, córtalas. ¿Sí? Y hasta hacen así los deditos, córtalas. Ya no quiero ser tu amigo o tu amiga, ¿no? Y muchas veces así. Como que Satanás tiene un lugar que le damos nosotros, le abrimos la puerta y entonces empieza a provocar enemistad. Y esto es muy grave. Vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que nosotros como piedras vivas vamos edificando nuestro matrimonio y vamos también dándole esa protección de esas paredes a nuestros hijos. Y ellos van entendiendo que nosotros como amigos vamos haciendo una construcción sólida, con buenos cimientos, buenos muros. Él es nuestro ejemplo de amistad, Cristo, ¿sí? Andando con los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ya no les llamaré a ustedes siervos, sino amigos, ¿sí? Cristo ahora es nuestro amigo, pero también quiere que nosotros en matrimonio seamos siempre amigos. ¿Sí? Y qué importante es que nosotros entendamos que esa es una voluntad del Señor. Y no solo amigos, sino también compañeros, amantes,
confidentes, socios, almas gemelas, el apoyo para el uno para el otro, etcétera, etcétera. No debemos nunca de olvidar eso. Y los años nos deben de ayudar a que esa amistad se haga cada vez más fuerte, más sólida. ¿Sí? Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de las personas aquí tienen más de 30 años de casados? Más de 30. Levanten su mano. Ok. 1, 2, 3, 4. 4 parejas con más de 30 años. Más de 35 años. Nosotros. 2. Ok. ¿Alguien de 40 o más? Nadie. Ok. Bueno. Muy, muy importante ser amigos todo el tiempo. Diferencias vamos a tener, pero esto no debe de afectar nuestra amistad. Si hay enojos, porque es natural que haya situaciones que nos irriten, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Hay que buscar, aclarar y solucionar los problemas que puede haber en el matrimonio. Y restablecer la amistad. Y recordar, no hay nadie que me pueda entender como tú me entiendes. No hay nadie que me conozca como tú me conoces. Quizás la mamá diga, yo conozco a mi hijo. Los celos de mamá, ¿verdad? Pero conforme uno va estableciendo esa relación con la esposa, ni aún nuestros padres nos van a conocer como nos puede conocer nuestro esposo o nuestra esposa. Y qué hermoso es eso, que uno pueda abrir el corazón, que uno pueda abrir la mente con alguien que me conoce y que me puede entender, apoyar, que no me va a gritar y decir, pero otra vez tú, sino con paciencia va a apoyarme, va a escucharme, va a ayudarme. Nosotros los hombres tenemos la tendencia de que cuando nuestra mujer empieza a contarnos algo, nosotros queremos darle la solución inmediata, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Y muchas veces la mujer lo que quiere es nada más que le escuchen. Pero nosotros fuimos hechos de otra manera. Mi esposa le decía a mi hija, oye, es que yo quisiera que Beto me dijera esto y me tratara así y así. Y mi esposa le dice, lo que tú quieres es tener una amiga. Beto no es una mujer. Beto es un hombre. Entonces no esperes que reaccione como una mujer. Pero eso se lo enseñó el Espíritu Santo. Ella aprendió de la palabra de que yo no puedo reaccionar como una mujer y que si ella me platica un problema, mi tendencia inmediata va a ser encontrar una solución. Es decir, no te preocupes, mira, si tú haces esto, ya sé lo que tengo que hacer, nada más escúchame. Y entonces también he aprendido a quedarme callado y a guardarme mis soluciones y nada más escucharla. De vez en cuando todavía me gana, ¿no? Y no, pero mira, es que si tú haces hecho, échale ganas, chaparrita. Y me dice, nada más escúchame, por favor. Ok, perdón. Entonces, qué hermoso es tener esa amistad. Y qué hermoso es que esto vaya cada vez a una intimidad espiritual mayor. ¿Sí? Que mi corazón no tenga departamentos
clausurados o oscuros en los que ella no pueda entrar, ni yo tener dificultad para entrar en su corazón. ¿Sí? Eso es ser amigos. Y ser amigos sabiendo que no me va a traicionar, que lo que yo le diga no lo va a estar divulgando, ni lo que ella me diga yo lo voy a divulgar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos compañeros, somos colegas, somos socios. Y esto es en todos los campos, incluyendo en los aspectos financieros, que es uno de los problemas más serios que hay en muchos matrimonios. El aspecto económico provoca divorcios, provoca muchos problemas. En la actualidad, por las condiciones en que vivimos y por el hecho en que muchas mujeres cristianas trabajan, ya sea por necesidad o ya sea por decisión propia, ¿verdad?, causa problemas. Lo ideal es que la mujer, si tiene que trabajar, lo haga en su casa y no desatienda el papel, el rol que les corresponde en la casa. Muchas personas, y esto es algo que tenemos ahí en nuestra iglesia, parejas se casan, jóvenes, y ella, porque estudió una carrera o porque ya antes trabajaba, sigue trabajando. Y le hemos preguntado, bueno, ¿y por qué trabajas? ¿No alcanza lo que gana tu marido? No, pues yo creo que sí alcanza, pero es que ya nos enganchamos con la compra de un departamento o de una casa. Y pues ahora tenemos que trabajar los dos. Pero eso implica de que ahora tienen que tener 2 autos, entonces tienen que comprar otro auto. Y ella tiene que comprar ropa más presentable para ir al trabajo. Y eso implica que ella tiene que cumplir con el trabajo, pero también la obligación de casa. Y él tiene que cumplir también con obligación del trabajo y obligación de casa. Y lo que sucede es que luego no tiene ni tiempo para dedicarse uno al otro. Y atendemos esas parejas porque al no poderse atender bien el uno al otro, tienen conflictos. Pero el conflicto nació de que en un momento dado, en lugar de esperar que el Señor provea las cosas, ellos desde el principio quieren tener las cosas. Si vemos Mateo 6 del 31, ¿verdad? No lo tengo ahí apuntado, pero vamos a Mateo 6, capítulo 31. Dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos la ropa, Él sabe que necesitamos una casa, Él sabe que necesitamos un medio de transporte, Él sabe que necesitamos tener también la escuela para nuestros hijos y seguro para enfermedades y todas esas cosas. ¿No las sabrá Dios? ¿O nada más fue Dios para el tiempo de los judíos? Él es eterno, hermanos, y Él sabe todas nuestras necesidades. Él es Dios. Y Él no va a dejar a ninguno de sus hijos sin alimento, sin trabajo o sin condiciones que en un momento dado le ayuden para vivir con lo suficiente. Nuestros hijos pudieron haber estudiado una carrera y era mi ilusión en un principio
que mi hijo estudiara una carrera profesional. Dios me permitió estudiar a mí y dije, pues es lo que quiero para mi hijo, que estudie una carrera profesional. ¿Sí? Pero mi hijo empezó y al tercer año de la carrera me dice, yo tengo un llamado para servir al Señor y quiero ir a un instituto bíblico. Estuve tentado de decirle, termina primero tu carrera y luego te vas. Pero el Señor puso en mi corazón escucharlo y entender que si el Señor lo estaba llamando, ese llamado era más importante que hacerlo estudiar en una carrera. Le dije, está bien, hijo. Si sientes ese llamado, ve. Nada más te pido dos cosas. Una, que no vengas después de 6 meses y me digas, no, fíjate que siempre quiero estudiar la carrera. No, eso no te lo voy a aceptar. Si decides irte a estudiar al instituto, vas a terminar. Y la segunda cosa que te pido es que si tú vas a ser misionero, sé el mejor misionero para el Señor. La capacidad de mi hijo, gracias a Dios, Él se la dio, es grande, es muy inteligente. Estudió en una de las preparatorias más prestigiosas de la ciudad, del Tecnológico de Monterrey, y salió con excelencia durante los 6 semestres. Tenía la oportunidad de terminar una carrera ahí. Pero el Señor lo llamó. Y el Señor lo llamó porque nos llamó primero a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Y esa es una bendición bien grande. Y después hemos entendido que no hay mejor patrón que Dios. Y si alguien se decide para servirlo como pastor, como líder, como misionero, el Señor nunca lo va a abandonar. Si a nosotros no nos abandona, menos a los hijos que están trabajando en su obra, en su ministerio. Y no hay mejor trabajo que servir al Señor, que llevar su palabra a otros, que consolar almas, que ayudarlas a salir del mundo donde viven, encadenados al pecado y condenados a una muerte eterna. El Señor no los va a abandonar. Y entonces decidimos, mi esposa y yo como socios, vamos a apoyar a nuestros hijos. 3 de nuestros hijos estudiaron en instituto bíblico y terminaron. Y ahí están trabajando. 2 más de nuestros hijos estuvieron estudiando también por lo menos 1 año en un instituto bíblico. Y ahí están. Y es una gran bendición ver a nuestros hijos caminando y sirviendo al Señor. ¿Que no son profesionistas? No me importa. Están trabajando para el Señor de señores, el Rey de reyes, y eso les va a traer bendición a Él, a ellos y a sus descendientes. Y no nos preocupamos. Entonces, no nos dejemos engañar por el mundo. Estemos contentos con lo que el Señor nos da y estemos agradecidos siempre. Y que las finanzas no sean un problema en sus matrimonios. No hay que perder el enfoque. Lo más importante es hacer lo que el Señor nos dice, conocer su palabra, creer su palabra y aplicarla en nuestras vidas. Conocer, creer y aplicar la palabra del Señor. En nuestro matrimonio es fundamental. Y no dejemos que Satanás y sus demonios nos engañen con las cosas financieras y provoquen que nosotros dejemos de ser amigos. Tenemos una gran bendición cuando somos amigos de nuestra esposa o de ustedes de su esposo. Que esa amistad no se acabe. Al contrario, que se fortalezca cada vez más, porque sus hijos van a aprender entonces que su pareja tiene que ser su amigo o su amiga, ¿sí? Y que los vean ustedes caminando, tomados de la mano, abrazados, dándose un beso. Que si les gusta bailar, bailen en su casa enfrente de ellos.
A lo mejor si son chiquitos, ay, les da pena y ay, se besaron mis papás. Pero van aprendiendo. Así es. Nos amamos, somos amigos, somos compañeros, ¿sí? Y eso es lo que tú debes de esperar en tu matrimonio, ¿sí? Entonces, eso es darle la construcción de los muros a su casa. Y tienen que estar muy al pendiente de que así lo hagan con el Señor, unidos siempre con el Señor. Ahí está lo de las trampas del consumismo, ¿sí? No vamos a ir a todos los versículos, pero ustedes los tienen ahí en sus papeles, ¿verdad? El hombre no debe ser tramposo ni flojo. Mucho cuidado, hermanos. Muchas veces podemos dejarnos engañar, ¿sí? Y entonces, para salir adelante en las situaciones económicas, mentir, defraudar, esto no es del cristiano. Esto rompe nuestra relación con el Señor, la perjudica, pero también afecta a nuestro matrimonio. Cuando nosotros hacemos algo mal y entonces queremos tomar la solución, ¿verdad?, en nuestras manos, dejamos de confiar en el Señor. Él conoce nuestra situación y Él va a proveer. Así es que nada de trampas, nada de mentiras por presión de la situación financiera, ¿sí? Mucho menos decir, no, pues que el Señor se ocupe, yo voy a descansar. No, tampoco. El Señor habla mucho de lo importante que es el trabajar. El trabajar es una bendición, ¿sí? Obviamente, a medida que ya vamos haciéndonos más grandes, nuestra fuerza para el trabajo va disminuyendo. Pero el Señor nos da experiencia para poder aconsejar y poder trabajar también de otra manera. Ahora, ¿quién es el dueño de todas las cosas? ¿De quién depende nuestro trabajo? De Dios. Dios no nos va a dejar sin trabajo. Y si Él sabe que necesitamos, de alguna manera Él, Señor, va a proveer algo para que hagamos nosotros y podamos llevar el sustento. Claro, va a llegar un momento en nuestra vida en que ya no vamos a poder hacerlo. Pero para ese tiempo, pues ya el Señor nos habrá permitido hacer un ahorro y de ahí el Señor proveer para vivir. Sí. De alguna manera el Señor siempre se encarga de sus hijos. Y lo hemos visto con hermanos mayores que nosotros y que han sido fieles al Señor. Y el Señor los está sosteniendo. Él no nos va a dejar. Así es que hagamos lo que nos corresponde hacer, en unión con Él, en unión con nuestra esposa. Y Él se va a encargar de nuestras necesidades. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que Dios sabe que necesitamos, nos las dará por añadidura. Yo veo a mi madre, 91 años. Ahí anda. El Señor no la ha dejado. Mi padre murió hace más de 20 años. Y el Señor no la ha dejado. Tan no la ha dejado que anda ahorita visitando a sus hermanas en Estados Unidos. A los 91 años viajando todavía en avión de aquí para allá. Y luego se queja de que, hijo, es que ya no te pude traer nada de allá. Es que la maleta ya me pesa mucho. No, mamá, con que vengas tú bien, es más que suficiente. Mi suegra, 84 años. Ahí está, el Señor no la ha dejado. Y luego pues nos da a nosotros la oportunidad de servirlas. Que estén con nosotros, cuidarlas, mimarlas, en fin. Una bendición tenerlos. Así es que no nos preocupemos por esto de las finanzas. Satanás va a tratar de meternos ideas. Cuidado, no le abran sus oídos a Satanás. Y cuando les entren a ustedes dudas de que, ¿y cómo le vamos a hacer? Varón, dígalo a su esposa, porque generalmente las esposas son más aprensivas. Ya viene
el pago de fulano o el pago de sutano y hay que pagar esto y pagar. ¿Cómo le vas a hacer? Pues espero que el Señor nos provea. Yo he estado trabajando y el Señor va a proveer. No te preocupes. ¿No dice la palabra del Señor que a aquellos que Él ama, aún hasta sus enemigos, hacen que trabajen para el bien de uno? Muchas veces así es. Yo tengo 12 años, gracias a Dios, que no tengo un empleo fijo. Y aquí estamos. El Señor proveyendo. Así es que confiar en el Señor siempre. ¿Sí? Las esposas, ayudas idóneas. Y qué hermoso es esta mujer que describe Proverbios. ¿Sí? Ahora, una cosa que hay que entender. ¿Ustedes creen que las mujeres virtuosas nacen virtuosas? No, ¿verdad? ¿Y quién las hace? El Señor. ¿Pero dónde se forman? ¿Dónde? Las mujeres virtuosas se forman en el hogar, con el ejemplo del padre y de la madre. De ahí la importancia en que el matrimonio esté sólido en el Señor, porque sus hijas pequeñas aprenden a ser virtuosas por la enseñanza de la madre y del padre. Y cuando se casan, tendrán virtudes, pero siguen aprendiendo. Cuando el esposo está unido a Cristo, la hace más virtuosa. El Señor obra a través del marido para seguir enseñando a la mujer a ser virtuosa. O díganme una cosa, ¿ustedes creen que esta mujer que describe Proverbios 31 era amada por su esposo, sí o no? Ella era amada por su esposo. Era reconocida por su esposo. Y esa mujer tenía combustible para trabajar desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, siendo un ejemplo. ¿Sí? Pero seguramente el esposo también era virtuoso, aunque la palabra no nos dice de hombres virtuosos. Uno dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y podemos decir, y marido virtuoso, ¿quién lo hallará? No quiere decir que porque dice eso, los maridos todos somos virtuosos. Definitivamente no. Y también los hombres aprenden a ser virtuosos en el hogar. En el hogar. Nuestra responsabilidad como padres es enseñar a nuestros hijos a ser virtuosos. Hijos e hijas. ¿Verdad? Así es que, siendo socios y amigos, administramos lo que Dios nos dé en la casa, ¿sí? Para el bien de todos. Y como dice la palabra, donde abundó, no sobró. Y donde hubo poco, no faltó. Siempre da lo necesario.